Hola, me llamo Reina, les voy a hablar sobre Matemática 2, bloque 6, triángulos oblicuángulos. El propósito de este bloque es resolver los triángulos oblicuángulos aplicando las leyes de senos, cosenos y que le permitan cuantificar el espacio en problemas reales o hipotéticos. Los aprendizajes que espera que aprendas propone de manera colaborativa el uso de las leyes de senos y cosinos como alternativas de solución para situaciones reales. Desarrolla estrategias con un pensamiento crítico reflexivo para la solución de triángulos oblicuángulos encontrados en su contexto. Y el tema que voy a hablar, les voy a leer un resumen ahorita, es de ley de senos. Para medir la distancia o la altura de un objeto, por ejemplo, la altura de un árbol a partir del ancho de una carretera y con dos ángulos de elevación conocidos, es necesario recurrir a las leyes de senos y coseno. Otra aplicación de estas leyes es la construcción específicamente en la topografía. Por ejemplo, cuando se está midiendo el perímetro de un terreno de forma irregular, el ancho de un río o la altura de una barranca, no es posible hacerlo de manera directa. En estos casos, para aplicar la ley de los senos, es necesario tener presente un triángulo oblicuángulo. Es el que no presenta un ángulo recto. Según está definiendo, son triángulos oblicuángulos los isósceles que no tengan ángulo recto en la cúspide y los equiláteros. Se denomina de dos formas: triángulo octángulo si tiene tres ángulos agudos, triángulo obtusángulo si tiene ángulo obtuso. Por eso no es posible resolverlo si aplicamos el teorema de Pitágoras. Repasemos. Un triángulo oblicuángulo es el que no tiene un ángulo recto. Si el triángulo tiene tres ángulos agudos, se le llama triángulo oblicuángulo o octángulo, como se muestra en las figuras. Pues si tiene un ángulo obtuso, entonces se le llama triángulo oblicuángulo o obtusángulo, triángulo oblicuángulo o octángulo, triángulo oblicuángulo obtusángulo. Enunciando y demostración. La ley de senos junto con la ley de coseno son fundamentales, pues a diferencia del teorema de Pitágoras, que está restringido a triángulos rectángulos, son válidas en todo triángulo, en particular en los oblicuángulos, que son los que se enuncian. Ley de seno. En todo triángulo oblicuángulo hay una proporción constante entre sus lados y el seno de los ángulos opuestos a ellos. Aquí se puede ver la fórmula. Demostración. Dado un triángulo oblicuángulo, se traza una altura desde cualquier vértice, sin pérdida de generalidad. Se traza la altura h desde el vértice B mayúscula al lado B minúscula. Por definición de altura, el triángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos en los que tenemos las relaciones seno A mayúscula entre altura entre C y seno C mayúscula igual entre altura entre A minúscula. Con base en ellas hacemos análisis. Este es el análisis que se tiene que hacer. Repitiendo este análisis desde otro vértice, por ejemplo A, se obtiene la igualdad de B entre seno de B mayúscula igual a C entre seno de mayúscula. Por transitividad obtenemos las tres igualdades.
Solución de triángulos con la ley de seno. Con esta ley podemos conocer la medida de los ángulos y lados de un triángulo oblicuángulo, siempre que tengamos dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos lados. Dos ángulos y el lado opuesto a uno de los ángulos. Aquí podemos ver un ejemplo. Calculan la altura al que caminan dos viajeros cuando cruzan un puente colgante como se muestra en la figura. Aquí está el puente colgante y para calcularlo utilizamos la ley de seno. Seno 103 grados entre 200 igual a seno de 25 grados entre C, y C igual a 200 seno de 25 grados entre seno de 103 grados, C igual a 86.74 metros. Ahora, utilizando el triángulo recto que se forma, calculamos la altura. Seno de 52 grados igual a altura entre 86.74, altura igual a 68.35 metros aproximadamente. Otro ejemplo que tenemos es cuando conocemos la longitud de los lados y la amplitud del ángulo opuesto a uno de ellos, calcular la medida de los ángulos y lados faltantes del triángulo aplicando la ley de seno A mayúscula entre A minúscula igual a seno B mayúscula entre B minúscula, sustituyendo seno 76 grados entre 12 igual a seno B mayúscula entre 8, aplicando las operaciones de seno B igual a 8 seno 76 grados entre 12, seno B mayúscula igual a 0.646 para buscar el ángulo. B mayúscula igual a seno menos 1, 0.646, por lo tanto B mayúscula igual a 40 grados 18 minutos. Teniendo los dos ángulos, se aplica la propiedad de la suma de ángulos internos de los triángulos y se calcula el ángulo faltante. El tercer lado faltante se busca utilizando nuevamente la ley de seno. Para resolver el triángulo, observemos que tenemos dos ángulos de terceto. Lo podemos buscar utilizando propiedad A mayúscula igual a 180 grados menos paréntesis 76 grados más 42 grados cerramos paréntesis, así A mayúscula igual a 62 grados, aplicando la ley de seno 42 grados entre 15 igual en seno 76 grados entre C, sustituyendo C 15 seno 76 grados seno entre seno de 42 grados. Aplicando las operaciones C igual a 21.75, aplicando nuevamente la ley, buscamos el lado A. Bueno, ese es el final. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva en algo en sus exámenes, en sus ejercicios. Eso es todo por hoy. Gracias y adiós.